¿Cómo llegué a Conexión y Vida? Bueno, en realidad yo creo que yo no llegué, Dios me arrastró. Conexión y Vida estaba empezando en Zona Norte y de acuerdo a lo que yo, pues de las historias que me cuentan, el día en que la pastora y María Eugenia y bueno, un grupo de mujeres de Conexión y Vida habían decidido salir a buscar personas e invitarlas a sus primeras reuniones. Ese día yo venía de una situación de conmoción emocional impresionante. Me había sentado en pan de bono sola y justo María Eugenia llegó. Dios concatenó todo, 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 todo. Y me invitó, sin embargo, pues yo no fui ese fin de semana, pero sentía de alguna manera que ahí era donde iba a encontrar las respuestas que allá había buscado en muchas partes después de hacer mucho turismo espiritual. Entonces ahí encontré, ahí se me abrió la inquietud, sin embargo no tuve la voluntad de ir, no lo hice en su momento. Una semana después, con mi pareja nueva, empezando una relación con un hombre maravilloso, en una situación de aprendizaje tuvimos una confrontación, una discusión en la cual habíamos decidido terminar porque no encontrábamos la salida, no encontrábamos cómo resolver algo tan sencillo que simplemente era entregarle el corazón a Dios, pero no sabíamos que eso se podía hacer. Después de esa discusión, la pastora también, bajo esa misma misión, se subió un día al transporte que manejaba mi esposo en ese entonces y lo invitó a una reunión. Justo Dios nos movió la voluntad a través de este conflicto y decidimos como última fase ir a la iglesia donde nos habían invitado para poder saber qué nos tenía Dios por decir porque ya no encontrábamos otra solución. Ese día llegamos a la iglesia y nos sentimos recibidos como si todo el mundo nos conociera de tiempo. Fue muy bonito. Sin embargo, empezó la prédica y lloramos como si alguien nos estuviera abriendo el corazón y las heridas que teníamos adentro. Juntos lloramos muchísimo, nos sentimos muy tocados, pareciera que todo lo que nos dijeran hubiera sido para nosotros. Salimos atónitos sin medir palabra y totalmente convencidos, como si nos hubieran extraído el cerebro, el corazón y nos lo hubieran puesto en cuestión de media hora, extraídos de nosotros mismos sin saber qué decir ni qué pensar, pero lo único que ya no teníamos en nuestra intención era dejar que nuestra relación se acabara. Duramos hablando toda una semana, volvimos y empezamos a seguir viniendo los domingos, empezamos a ir a los estudios bíblicos, a entender mucha información a través de toda la enseñanza que da la iglesia, que es increíble cómo te abre y te cambia la perspectiva. Toda la vida me había tenido en mi concepto que la Biblia era un libro escrito por hombres, así que no había que ponerle atención y que los curas eran las personas que tenían la última palabra, junto con la catequesis y todos los lineamientos que ahora entiendo que es parte de lo que es la religión, mas no tiene que ver con la espiritualidad ni con la conexión que se tiene con Dios. Poco a poco empezamos a entender eso, a ir a los cursos de parejas, a darnos y a entender que estábamos simplemente esperando que el otro nos llenara. Yo esperaba que mi esposo me llenara y él igualmente esperaba que yo lo llenara a él. Y entendimos que no íbamos a poder nunca llenar ese vacío porque la única persona que la llena es Dios, nadie más. Y cuando entendimos eso empezamos a dar, y Dios empezó a entrar en nuestro corazón de una manera increíble, a transformarnos, a mostrarnos realmente las heridas que existían ahí, todas las dolencias que vive un niño durante su crianza, cómo transforma una realidad, cómo las mentiras se establecen en los pensamientos y desde ahí decidimos nuestra vida, cómo las cosas que se callan roben el corazón y además te transforman la forma de ver la vida, los colores. Y poco a poco empezamos a ver eso y bueno, un día después de tanto aprendizaje de un año que para nosotros es mucho, aunque sabemos que es muy poco por todo el mundo que nos queda por descubrir. Estamos felices todos los días, queremos aprender más, saber más, ver más. Y bueno, en ese momento entendíamos y empezó a aparecer el hermoso proyecto La Escalera, un proyecto donde hicieron una obra de teatro que yo creo que venía bañada de la mano de Dios, o sea, venía hecha por Dios porque
muestra la realidad de un adulto después de que olvidó un abuso sexual de niños y no sabía que era mi historia, no sabía que me pasaba a mí. Y toda esa situación que representan en ese escenario me dio a entender que el recuerdo que yo tenía se llamaba abuso sexual y que la rabia y el dolor que se había criado, que yo no tenía ni idea de dónde, hacia mi mamá, hacia mis tíos, los papás de un primo que fue el que me abusó, eh, que toda esa rabia tenía un origen que nunca se habló y esa rabia se estancó en mi corazón y transformó y dejó establecer una mentira grandísima, que no era querida, que no era merecedora de ser amada por ser yo, que tenía que siempre dar más y más y más y siempre sentirme decepcionada porque no era suficiente para ser vista y amada como yo quería que me viera. Pero resulta que no era un problema de los demás, sino era ese sentimiento que se había quedado ahí en mi corazón. Entenderlo, además, todo hermoso porque en la presentación fue una invitación justo con mi mamá. Iba mi mamá a esa presentación, salí de la presentación llorando y duré 15 días mirando a mi mamá a los ojos e intentando decirle que ya sabía lo que me había pasado. E intentando aceptar que tenía que decirle que la odiaba y que la amaba a la vez y que no sabía cómo ese sentimiento y esa mezcla de sentimientos me abrumaba y por eso no quería hablar con ella y por eso había querido huir de ella desde que tenía 15 años y por eso todo lo que me llamaran familia hacía que yo me alejara kilómetros y kilómetros de distancia. Por eso fui una viajera incansable. Tener que decirle eso a mi mamá y explicarle lo que había pasado fue algo que me llenó de angustia, de miedo, pero me llevó más a entender que tenía que escuchar a Dios y permitirle que obrara en la situación como tenía que orar sin importar que yo no entendiera qué iba a pasar. Le comenté a mi mamá, cuando hablé, era más el llanto que las palabras que me salían. Por primera vez mi mamá, una mujer sola, porque fuimos criados sin papá, mi papá nos abandonó, y ella tuvo que ser muy fuerte y valerse de 1000 herramientas para no dejarse desfallecer. Nunca se permitió ser vulnerable ni llorar, y mucho menos nunca permitió no tener la razón. Por supuesto, era muy difícil para mí contarle que había sido vulnerada y que ella se había equivocado. No sabía cómo hacerlo porque en mi cabeza creía que era imposible de que eso pasara. Pero algo pasó ese día, lloré mucho y cuando por fin le dije a mi mamá que mi primo me había abusado, que el hijo de esos tíos que ella tanto amaba me había abusado, ella no dijo palabras. Es como si hubiera llegado un silencio a su cabeza y lo único que me preguntó, porque no sabía qué preguntar, fue ¿por qué no me dijiste? Fue una pregunta que inmediatamente respondí con reacción, no desde el corazón. Y yo, mamá, porque yo tenía solo 7 años y no tenía ni idea qué me había pasado. Y desde ahí me sentía muy avergonzada por todos esos sentimientos, esas emociones que no lograba comprender. Me sentía sucia, me sentía abrumada, no entendía a mi mamá cómo no podía ver que cada vez que íbamos a la casa de mis tíos, para mí era terriblemente traumático tener que saludarlos y sobre todo saludar a ese primo que se acercaba a mí con ese morbo a abrazarme, pero al cual yo tenía que entender que nadie sabía nada y tenía que respirar y decir, este saludo va a pasar en 5 minutos, no va a pasar nada, mi mamá está aquí y me ve. Fueron muchos años de eso y explicarle esto a mi mamá y verla por primera vez en su vida llorar después de 40 años. Por primera vez en su vida decirme, lo siento, cuando ella nunca tuvo palabras de me equivoqué. Fue una experiencia maravillosa. Creo que lo más sanador fue lo que permitió en ese momento Dios. Permitirnos quebrantarnos, permitirnos aceptar que nos habíamos equivocado, permitirnos consolarnos, sobre todo la consolación llegó en ese momento, permitir que mi mamá entendiera y se remontara a esa época y me explicara algo que yo ya por derecha sabía, pero que no quería vislumbrarlo, y era, discúlpame, en realidad estaba muy ocupada en tratar de mantenernos con vida, en tratar de alimentarnos, en tratar de trabajar. Entender eso
fue escucharlo de ella y saber que ella también era vulnerable, pero que no podía darse el lujo de serlo con nosotros. Una vez ella habló eso, lo único que me dijo es, te pido mucho perdón, discúlpame, porque sí fui negligente y no sabía que lo había sido. Pero solo te puedo decir una cosa, dejemos atrás lo que pasó porque contra eso no puedo hacer nada. Intentemos hacer una relación nueva de aquí en adelante. Cuando ella dice esas palabras, yo quedé atónita. Me abrazó, me sentí como una niña de 7 años que necesitaba haber sido consolada y defendida. Y lloramos juntas, yo creo que media hora. Fue media hora de llanto, sin decir absolutamente nada, pero como si nos hubiéramos devuelto 20 años atrás, 40 años atrás, tengo 47 años ya. Sin decir absolutamente nada, nos abrazamos, lloramos. Mi mamá, sin ser cristiana, empezó a orar y a pedirle a Dios que nos bendijera mucho en este nuevo camino. Y le ofreció a Dios hacer lo posible por tener conmigo una relación feliz. Y me pidió que le pidiera a Dios que me le diera a ella la oportunidad de poder tener una relación linda con ella. No sabía qué decir porque sabía que en nuestra humanidad esa situación nunca hubiera pasado. Y si Dios no me hubiera tocado, no hubiera calmado esa rabia y ese odio y esa cáscara de rencor que yo tenía para soltar y decirle a mi mamá, gracias por decir esto, solo necesitaba un abrazo. Pero sé que ese abrazo no solo venía de mi mamá, sino estaba Dios adentro de ella, abrazándome y diciéndome, aquí estoy, sanemos esto para que andes adelante. A partir de ahí la relación con mi mamá ha sido diferente, me encanta hablar con ella, como lo hacía antes, pero ya no quiero oír ni colgar la llamada rápido, ya quiero escucharla, saber qué le pasa, tratar de entenderla, ser compasiva con ella. Ya no la critico ni la juzgo, entiendo que sus decisiones están cimentadas en muchas ideas y muchas frustraciones y mucho dolor que vivió por haber sido una madre soltera con un papá que nos abandonó. Y que tal vez muchas de sus ideas y realidades están cimentadas en tengo que ser fuerte porque si no lo soy yo, nadie lo va a hacer. Cree mucho en Dios y a veces hablamos de Dios y a veces siento que conectamos demasiado cuando ella me escucha. Y empezamos a tener charlas de Dios, mucho, charlas en donde ella me decía que siempre le pedía a Dios que me protegiera, que siempre le decía que sin él ella no hubiera podido lograr nada. Y fue maravilloso saber que Dios siempre había estado ahí, que nunca, nunca, a pesar de la circunstancia, nunca nos había abandonado. Por supuesto, fueron meses posteriores difíciles, fueron meses de hacer una recapitulación y entender, wow, mi relación con el papá de mi hijo, mis relaciones posteriores, mi soledad, mis depresiones, mis aislamientos, cómo estaban guiados por un evento que yo ni siquiera recordaba que había pasado en mi vida. Y tal vez puede que no sea un abuso, puede que sean otras circunstancias, una mínima palabra que nos hiera, que queda ahí y no la resolvemos a tiempo, no la hablamos a tiempo, crece y se convierte en un mundo que te genera una realidad que no es verdad a los ojos de Dios. Cuando todo esto pasó, empecé a asistir a psicólogos y donde más me sentía calmada era cuando iba a los cursos de discipulado acá en la iglesia, porque cada vez entendía más que no podíamos hacer nada con las decisiones de nadie, que lo único que podíamos hacer era amarrarnos a Dios, tener control de nosotros mismos y eso significaba perdonar y tomar decisiones sabias sobre qué íbamos a hacer a futuro. Entender qué eran los frutos del Espíritu Santo cuando está en uno y luchar todos los días contra ello me ha permitido saber que toda esa experiencia que viví, que tal vez estuvo oculta muchos años, pero que ahora es una realidad presente, es algo que está descrito, que lo conozco plenamente y que sé cómo trabajarlo, me ha permitido entender que no se trata de lo que yo viví, se trata de lo que estoy dispuesta a hacer para que otros no lo vivan o si ya lo vivieron puedan sanarlo. Se trata de ayudarle a las personas como me tocó a mí
entender de que un evento difícil en la vida es solo un punto, pero que la vida es mucho más allá, pero es tan corta, que no podemos desgastarla solamente en un evento malo que nos pasó. Que hay mucho más por dar que por recibir, porque la sociedad está herida, está maltratada, está confundida, y que si seguimos en esa ola y creyendo que somos parte de ella, no vamos a hacer nada maravilloso por nosotros mismos. Un evento simplemente es la oportunidad para crecer y evolucionar. Un evento es un empujón, y ahora siento mucha paz cuando lo cuento. Les contaba a muchos de mis compañeros, a mi esposo, que fue esa mano amiga, ese abrazo que me ayudó a llorar tantas noches, ese calma, ese estoy en un lugar seguro. Le comentaba yo a él que nunca en ningún lugar hubiera encontrado más paz, nunca en ningún lugar hubiera estado más segura para descubrir lo que me pasó, que habiendo vuelto, pudiéndome volver cristiana, que haber recibido a Dios, que haber tenido una relación con Él, que escucharlo todos los días, porque desde que se me cayó la venda, veo todo lo que Él toda la vida ha hecho por mí, pero ahora miro al cielo y lo agradezco porque sé que no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Sé que la vida es maravillosa y que a pesar de todas las tribulaciones y problemas que vengan y que todas las que puedan llegar, ya no estoy sola, ya no me siento sola. Ya mi venda se cayó, que nunca además he estado sola, pero que ya mi venda se cayó, y sentirme desde adentro reconfortada y acompañada por Dios es algo que me llena de esperanza y que me llena de tranquilidad, y que le pido a Dios que me use todos los días para llegar a personas que tal vez necesiten a alguien que les ayude a hablar o que simplemente los escuche, para mostrarles que un punto negro en el camino es solo un punto en una gran línea que Él ya nos trazó. Esa es una experiencia maravillosa, la comparto porque ahora estoy alegre, la comparto porque creo que muchas personas quieren escuchar que siempre se puede salir adelante. La comparto porque quiero que no sea simplemente una frase motivacional de un clic, sino es una realidad. Cuando se está de la mano de Dios, se sale de cualquier tormenta y sobre todo se vive con alegría, incluso hasta el recuerdo de cualquier tormenta. Es un gusto estar en Conexión y Vida, y sobre todo ha sido un gusto maravilloso, un deleite poder disfrutar mi corazón con Él, poder disfrutar mi hogar con Él. Ahora viendo cómo toca a mi hijo, porque por supuesto toda mi vida tomé decisiones equivocadas y eso con el tiempo llevó a mi hijo también a alejarse de Dios, y ahora ver cómo Dios está obrando y bendiciéndonos y llenándonos de alegría. Ahora que mi hijo también está acercándose a Dios, es maravilloso. Definitivamente no hay palabras que te llenen la boca para expresar esa llenura del alma y del corazón. Es un gusto estar aquí. Conexión y Vida, tremendo vehículo para llegar a Dios. Gracias por todo lo que Dios ha permitido a través de ellos y de todas las personas que he conocido. Amén.